En el siguiente video se muestran las evidencias obtenidas durante la realización de la segunda práctica de la materia de metrología en la Universidad Politécnica de Texcoco. Dicha práctica tiene como objetivo manipular diferentes instrumentos de medición mediante la toma de mediciones de diferentes objetos, con la finalidad de realizar mediciones precisas. El material utilizado para esta práctica fue un flexómetro, cinta métrica, una regla, calibrador vernier, taquímetro, una báscula, tornillos y tuercas de diferentes dimensiones y un termómetro. Dicha práctica comenzó obteniendo las dimensiones de la mesa de trabajo con los siguientes materiales: el flexómetro, la cinta métrica y la regla. Los datos obtenidos con el flexómetro son los siguientes: un largo de 150 centímetros, un ancho de 90 centímetros y una altura de 104.4 centímetros. Con la cinta métrica, un largo de 153.2 centímetros, un ancho de 89 centímetros y una altura de 104.4 centímetros. Y con la regla, un largo de 103.2 centímetros, un ancho de 89 centímetros y una altura de 100.4 centímetros. Esto hizo que nos diéramos cuenta que algunas herramientas tenían diferencias de otras. Lo siguiente que realizamos fue obtener la medida de un bolígrafo. Para esto utilizamos un calibrador de vernier, así que conseguimos un ancho de 1.17 centímetros y una altura de 11.95 centímetros. Utilizando la misma herramienta, medimos la punta de un lápiz, obteniendo un largo de 4.3 milímetros y un ancho de 1.9 milímetros, además de una altura de 4.7 milímetros. Para la siguiente actividad, con ayuda de un compañero y con dos herramientas de medición para poderlas comparar, obtuvimos la altura de pies a cabeza y con los brazos extendidos tomando la distancia entre dedos medios. Esto para poder comparar ambos herramientas de medición. Utilizamos una cinta métrica y un flexómetro. La cinta métrica nos arrojó una altura de 179.5 centímetros y una distancia entre dedos de 181.5 centímetros. El flexómetro, por otro lado, nos arrojó una distancia de 178.7 centímetros de altura y una distancia entre dedos de 176.4 centímetros. Esto demostró que en efecto hay una diferencia bastante pequeña entre ambas herramientas. Lo siguiente que se realizó fue sacar la medida gracias a una cinta métrica de la cintura de uno de mis compañeros, la cual nos arrojó una medida de 97 centímetros. Para la siguiente actividad no se cuentan con las siguientes evidencias, solamente con los datos que se obtuvieron cuando se realizó. Se calculó el peso, la temperatura y la altura de cada uno de los integrantes de dicho equipo, obteniendo los siguientes datos. En la primera pasada, mi compañero Samir obtuvo un peso de 110.4 kilogramos, una altura de 184.5 centímetros y una temperatura de 35.5 grados. En la segunda pasada, 110.2 kilogramos, una altura de 184.3 centímetros y una temperatura de 34.9 grados. Y en su tercera pasada, 105.7 kilogramos, una altura de 185.6 centímetros y una temperatura de 35.2 grados. Mi compañero Odette en su primer pasada obtuvo un peso de 41.4 kilogramos, una altura de 150.3 centímetros y una temperatura de 35.5 grados. En su segunda pasada, un peso de 40.7 kilogramos, una altura de 150.9 centímetros y una temperatura de 35.3 grados. En su tercera pasada, un peso de 41.1 kilogramos, una altura de 149.7 centímetros y una temperatura de 34.9 grados. Mi compañero Miguel obtuvo un peso en la primera pasada de 70.2 kilogramos, una altura de 180.5 centímetros y una temperatura de 34.9 grados. En su segunda pasada, un peso de 69.8 kilogramos, una altura de 179.8 centímetros y una temperatura de 35.2 grados. Y en su última pasada, un peso de 70.5 kilogramos, una altura de 180.2 centímetros y una temperatura de 35.4 grados. Y yo, en mi primer pasada, un peso de 71 kilogramos, una altura de 178.7 centímetros, una temperatura de 35.3 grados. En la segunda pasada, un peso de 71.3 kilogramos, una altura de 179.1 centímetros y una temperatura de 35.2 grados. Y en mi última pasada, un peso de 71 kilogramos, una altura de 179.5 centímetros y una temperatura de 35.7 grados. Para finalizar con esta práctica, realizamos mediciones del radio interno, radio externo y la profundidad de diferentes tuercas y tornillos.
obteniendo sus mediciones en milímetros y pulgadas. Del primer tornillo, su diámetro de la cabeza fue de 8.9 milímetros y 3.5 pulgadas. Su largo fue de 50 milímetros y 1.97 pulgadas. Del segundo tornillo, su diámetro de la cabeza fue de 11.5 milímetros y 0.45 pulgadas. Su largo fue de 52 milímetros y 2.05 pulgadas. Y del tercer tornillo, un diámetro de la cabeza de 6.9 milímetros y 0.27 pulgadas, con un largo de 20 milímetros y 0.79 pulgadas. Continuamos con las medidas obtenidas en las tuercas. La primera presentó un diámetro interior de 10 milímetros o 0.39 pulgadas, el diámetro exterior de 21.3 milímetros y en pulgadas 0.84, una profundidad de 16 milímetros y en pulgadas 0.63. La segunda tuerca, un diámetro interior de 3 milímetros y en pulgadas de 0.12, un diámetro exterior de 11 milímetros y en pulgadas 0.42, una profundidad de 6.8 milímetros y en pulgadas 0.27, y una tercera tuerca con un diámetro interior de 7 milímetros o 27 pulgadas, un diámetro exterior de 12.4 milímetros o 0.49 pulgadas y una profundidad de 6.8 milímetros o 0.27 pulgadas.